Le damos la más cordial bienvenida a Yo, Audiencia Mexiquense. Hoy hablaremos sobre la libertad de expresión en México y en particular en el Estado de México. Es importante conocer sobre este tema porque también se vincula con sus derechos como audiencia, es decir, el derecho de libertad de expresión y el derecho a la información. Nuestro invitado es Luis Miguel Carriedo. Él es el titular del Mecanismo de Protección de Periodistas, Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos aquí en el Estado de México. Quédese con nosotros en Yo, Audiencia Mexiquense. Y antes de entrar en materia sobre la situación actual de la libertad de expresión, le comentamos que han llegado a esta Defensoría de las Audiencias algunas peticiones. Por ejemplo, nos invitan a actividades culturales, artísticas, para que se haga una cobertura periodística. Al mismo tiempo, nos informan de algunos de los problemas que se viven en su colonia. Esta Defensoría canaliza cada uno de estos mensajes a las diferentes áreas. Por ejemplo, los enviamos al área de noticias y también los hacemos llegar a otros programas que abordan estos problemas o bien dan cauce a estas invitaciones. Por favor, síganos escribiendo. Es muy importante que nos hagan llegar todas sus inquietudes, este tipo de solicitudes, sus quejas. Queremos construir una mejor televisión y radio pública. Ahora sí, entramos en materia con esta cápsula que tiene que ver con la libertad de expresión en México y en el Estado de México. La libertad de expresión es indispensable no solo para la labor periodística, sino también para el derecho de las audiencias a estar bien informadas. Sin embargo, el ejercicio periodístico vive momentos difíciles en algunas zonas de nuestro país. Datos de la organización Artículo 19 señalan un aumento en las agresiones contra periodistas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Durante su administración, se registraron 3.408 agresiones. Esto representa una agresión cada 14 horas en los últimos 6 años. Además, en este periodo, 46 periodistas fueron asesinados y 4 más permanecen desaparecidos, una cifra que creció un 62% en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Artículo 19 refiere que autoridades encabezan los ataques contra la prensa, con 1.559 agresiones, lo que representa el 46% del total de los casos. La violencia contra periodistas se extiende en el país, aunque los estados con mayor número de agresiones son la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión solo ha emitido 187 resoluciones favorables a las víctimas, de un total de 1.726 casos abiertos desde su creación, lo que muestra un índice de impunidad del 89%. En el Estado de México, periodistas y medios también han enfrentado amenazas constantes, lo que compromete su labor de informar y, por ende, el derecho de las audiencias a acceder a información confiable y oportuna. ¿Cuáles son los datos que al respecto tiene el Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México? ¿Y qué acciones se han tomado para fortalecer el derecho de libertad de expresión en nuestra entidad? Estas y otras preguntas se responden en esta emisión de Yo, Audiencia Mexiquense. Ahí tiene usted la información, lo más relevante sobre la situación del periodismo en México y cómo esto impacta también en sus derechos como audiencia. Y para hablar de este tema nos acompaña, como le anticipamos, Luis Miguel Carriedo. Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí. Un placer, Gabriel, estar contigo y con el auditorio de TV Mexiquense. ¿Cuál es la situación del periodismo, particularmente en el Estado de México, sobre todo en este rubro de las agresiones a periodistas y medios de comunicación? Bueno, el Estado de México, al igual que el país, viene de un proceso de los últimos 30 años en que se registraron diversos tipos de agresiones y en algunos casos fatales.
Pero el Estado de México cuenta desde mayo de 2021 con una ley para la protección integral de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que es la que crea este mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras en la entidad. Desde entonces se ha replicado, que este modelo viene de 2012 a nivel federal. Hay al menos 24 entidades federativas que tienen algún tipo de institución que buscan, primero es un reconocimiento de los estados respecto a que hay una problemática focalizada de agresiones o de situaciones de riesgo sobre periodistas y también sobre este otro sector, que son personas defensoras de derechos humanos. Y entonces se ha generado este modelo, hay consenso incluso de las Naciones Unidas sobre este tipo de instituciones que den medidas oportunas para proteger de forma integral a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos cuando, por el ejercicio de su labor, se encuentran en una situación de riesgo o han sufrido algún tipo de agresión. El Estado de México, en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas registra entre 1993 y 2024 cerca de 1.700 asesinatos a periodistas en todo el mundo. Y en México son 163 en ese lapso de tiempo. Es decir, estamos hablando de que de ahí venimos, de las últimas 3 décadas. Es una cantidad elevada si comparamos, no sé, países como Perú, tienen en ese mismo periodo 9 casos, Honduras tiene 49, igual Brasil, ¿no? Tiene 50 casos, es decir, en términos, México destaca en esa historia de 30 años. El Estado de México ha tenido, a diferencia de otras entidades, no sé, Veracruz, que fue un caso muy particular, que ha registrado unos 31 asesinatos. Oaxaca, ¿no? También. Oaxaca, sin duda. El caso del Estado de México tiene 4 registros de asesinatos a periodistas, uno en el año 2000, 2 en 2008, y el último es de 2019. Y después de la creación de esta ley, de este mecanismo, pues lo que queremos es que no ocurran este tipo de episodios y apostarle mucho a la prevención, que es lo que se ha hecho. Claro. El gobierno del Estado de México colabora permanentemente con el gobierno federal en la protección de periodistas cuando están incorporados a este modelo, estos mecanismos que son instrumentos articuladores de varias instituciones, colegiados también, que dependen, por ejemplo, en el ámbito federal, de la estructura de la Secretaría de Gobernación. Aquí somos parte de la Consejería, dependemos de la Consejería Jurídica del Estado, pero tenemos el apoyo también de la Secretaría de Seguridad del Estado, de la Fiscalía del Estado, de un Consejo Consultivo Independiente que nombra personas en una junta de gobierno del mecanismo del Estado de México y en donde participan pues también el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y ellos conocen de los casos que nosotros revisamos, analizamos cuando hay alguna petición de algún periodista o una persona defensora de derechos humanos que dice: tengo una situación de riesgo vinculada a mi labor, analizamos el caso lo más rápido posible y planteamos un esquema de protección integral. Y estas son buenas prácticas internacionales y el Estado de México pues le ha apostado mucho a la prevención y a ser parte de este reconocimiento de los estados que venimos de una problemática mundial, pero muy focalizada en México. Y en el tema también de personas defensoras de derechos humanos. Se siguen dando estos, que son como unos kits para avisar en caso de una situación de riesgo, ¿no? Claro, digamos, las medidas que se dan dependiendo de la situación, se le da el famoso, en algunos casos, estos botones de asistencia que puede permitir rastrear a la persona o conectar rápidamente con la autoridad de seguridad, tanto en el ámbito municipal o en el ámbito estatal. Incluso en zonas federales también hay este apoyo. Tenemos también medidas que van con medidas, digamos, físicas o de seguridad, como pues fortalecer la seguridad digamos, general de los domicilios. De las personas, su familia. Y de su familia, claro. Tenemos que hacer un corte, vamos. Luis Miguel, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre la situación del periodismo en el Estado de México y cómo esto impacta en sus derechos como audiencia. Qué gusto que continúe en Yo, Audiencia Mexiquense, para seguir hablando sobre este tema que a usted también le interesa, porque tiene que ver con sus derechos de libertad de expresión,
de derecho a la información, el periodismo juega un papel fundamental en este terreno. Luis Miguel, antes del corte, estábamos platicando sobre estas medidas de protección que hay para periodistas y defensores de derechos humanos. Nos hablabas de 14 casos, pero que ha aumentado durante el periodo que tú has estado al frente de este mecanismo de protección. Básicamente, cuando llegó la nueva administración, el nuevo gobierno, en septiembre había estos 14 personas, periodistas y personas defensoras, que tenían planes de protección en el Estado de México. Sin embargo, lo que nosotros ubicamos es que hay una serie de agresiones o de situaciones en donde requeríamos acercarnos a las personas que lo requerían y hemos aumentado la cobertura. Ahora tenemos 50 casos en este periodo de tiempo que ya venían de tiempo atrás, pero no habían sido incorporados todavía al mecanismo. Y estamos buscando también una política sobre todo de prevención. Tenemos alrededor de 120 casos del ámbito federal, expedientes del ámbito federal, que también atiende el mecanismo del Estado de México en las medidas que tienen que ver en el ámbito local. Nosotros servimos como puente articulador. Hay una colaboración muy estrecha con la Secretaría de Seguridad del Estado. Por ejemplo, otras medidas muchas veces son acompañamientos de elementos de la policía, en algunos casos que lo requieren, incluso una vigilancia permanente de alguna persona para poder brindarle la protección. Y eso se determina con una metodología de riesgo en un plan para hacer un plan de protección acorde a las necesidades. Pues justo salimos también a las calles, Luis Miguel, para preguntarle a las audiencias qué es lo que opinan sobre este tema en lo específico, y este fue el resultado. Te invito a ver lo que nos respondieron. Yo siento que sí hay libertad de expresión, puesto que tú estás realizando un trabajo, no se te está frenando, no se te está limitando a que tú lo hagas. Entonces sí hay la libertad de expresión. Mi punto de vista, creo que ese derecho es un poquito complicado porque siento que lo censuran mucho en base a atentados que ha habido contra reporteros, y siento que no les dan la libertad de expresar las noticias como realmente son. Creo yo que ya lleva tiempo que está anclado totalmente. Creo que el monopolio, como en los monopolios, como siempre, están ahí inmiscuidos, y ahorita que pues llegó la 4T, esperemos que se dé un cambio. ¿Por qué? Porque a eso se dedican ustedes. Entonces, pues no se vale en el último de los casos que los secuestren, los asesinen, o sea, por decir la verdad. Considero que un periodista no tiene una libertad de expresión porque las páginas amarillistas le pegan mucho e impactan la credibilidad y realidad de un periodista. Agradecemos mucho su participación, nos enriquecen sus opiniones, sus comentarios sobre un tema que nos atañe, Luis Miguel, y que tiene que ver con el ejercicio periodístico. Pero yo vi varias dimensiones en algunos de los comentarios como para que también vayamos ubicando. Esto es, yo noto que hay una mayor libertad de expresión en México. Lo digo pues como alguien que ha seguido el tema de los derechos de las audiencias. Sin embargo, paradójicamente, se han aumentado los casos de agresiones a periodistas en México y en el mundo. ¿Cómo es que se da este fenómeno, Luis Miguel? ¿Qué pasa? Bueno, hay dos ángulos que hay que tomar en cuenta. Por un lado, no han aumentado, por ejemplo, los casos fatales, decía yo, pero el tema de las agresiones, el gran reto es el primer ángulo, es registrarlos correctamente. Es decir, hay que visibilizarlos, y el esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso del mecanismo, es registrar el mayor número de agresiones que se puedan detectar para poder atenderles, ¿Qué para son poder prevenir. cuántas, más o menos? En el estado, en el tiempo que tiene el agresiones mecanismo, que de hay que distinto diferenciarla, tipo. ¿no? De los asesinatos. Sí, no, claro. De distinto tipo de agresiones tenemos nosotros un registro de 107 agresiones. Hay distintas organizaciones que tienen metodologías diversas y consideran otros ángulos de agresiones. Es un primer caso. De ese universo, hemos detectado que cerca del 30% provienen presuntamente, estamos hablando de agresiones que se registran, que se dan a conocer, que nosotros buscamos a las personas involucradas para poder hacer un análisis en caso de que amerite alguna protección particular o alguna medida de protección o de prevención.
Y en esos casos, lo que nosotros encontramos es que cerca del 30% son agresiones presuntamente vinculadas a personas servidoras públicas de distintos órdenes de gobierno, pero ya es mayoría personas del ámbito privado. Por eso también decía yo, la dimensión de agresiones es integral. Nosotros en el gobierno del Estado de México, la Consejería Jurídica, que es la cabeza del mecanismo, la presidencia del mecanismo, ha apoyado para darle esa otra dimensión integral. Por ejemplo, acabamos de firmar un convenio con la Secretaría del Trabajo, porque también hay agresiones que tienen que ver con despidos injustificados de periodistas, de los propios medios, que no tienen que ver con necesariamente con crimen organizado o con agresiones físicas. Y esto, pues, lo que nos permite es precisamente poder atender. Voy a poner un ejemplo muy concreto, Gabriel. Hemos detectado situaciones en el ámbito municipal en donde se les retiran cámaras o también en el ámbito estatal, que se les retiran cámaras o teléfonos celulares, a veces elementos de seguridad, a periodistas que están grabando, y hay todo un debate de, bueno, pero ¿por qué le quitó la cámara? Porque estaba grabando alguna detención o algún acto público. Hemos detectado eso gracias a ese registro de agresiones que vamos llevando. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues firmar convenios. Tenemos un convenio con el municipio de Toluca, firmado recientemente este año, y hemos ya capacitado a cerca de 1,000 elementos de la policía estatal en algo tan necesario para poder prevenir este tipo de situaciones, para decir, en espacios públicos, en operativos incluso, pues la propia ley permite expresamente que haya una grabación con un teléfono celular o con una cámara de registro de prensa, y no deben retirar ni equipos ni como que les ha faltado información, ¿no? Debemos coadyuvar en la capacitación, y ha habido una buena disposición de las autoridades, de la Secretaría de Seguridad del Estado, por supuesto, incluso de los municipios, que han sido muy receptivos, el caso de Toluca, es decir, firmamos un convenio, veamos qué tienen de registro de agresiones y cómo prevenimos que no pase. Ya se nos termina el tiempo, Luis Miguel, pero en una frase, ¿cuál es entonces la calidad de la libertad de expresión, particularmente en el Estado de México? En el Estado de México hay en todo el mundo y en el país siempre hay una tensión entre la libertad de expresión y quienes no quieren que se ejerza esa libertad. Pero en el Estado de México hay un compromiso de las instituciones públicas, del gobierno, y de esta instancia de la Consejería Jurídica, para que se generen condiciones para que haya esa libertad de expresión. ¿Cuál es la situación? Tenemos un compromiso y una convicción para generar condiciones de protección y de prevención, de forma que cualquier persona periodista, de cualquier ideología, de cualquier manera de pensar, pueda ejercer a plenitud su libertad de expresión. Y también cualquier persona, porque nuestra ley lo que tutela es proteger los riesgos y agresiones al ejercicio de la libertad de expresión. Esto quiere decir, hay luego debates, que incluso un youtuber, si por el ejercicio de su libertad de expresión pudiera tener una situación de riesgo, también es sujeto de generar medidas de protección. Entonces, el estado de la libertad de expresión en el país lleva muchos años con muchas problemáticas complejas, pero tenemos instituciones que están trabajando para generar esas condiciones, y hay un compromiso institucional, por supuesto, de quienes estamos ahí, mío, y por supuesto del gobierno del Estado de México, de esta administración, que le ha apostado a eso, desde la gobernadora hasta la Consejería Jurídica. Perfecto. Y la Secretaría de Seguridad, las instancias que están, y hay que trabajar por cambiar inercias y cambiar prácticas. Es muy complejo, no está todo, no es un mundo color de rosa, es un mundo muy complejo, pero estamos atendiéndolo y trabajando en ello. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel, por este recorrido tan importante, tan puntual, sobre lo que está ocurriendo con este mecanismo, el periodismo, la libertad de expresión. Tenemos ya que hacer un corte, pero por favor, no se vaya. Continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense. Gracias por continuar en Yo, Audiencia Mexiquense. Vamos a entrar ahora a esta sección que tiene que ver con la recomendación que le hacemos desde esta Defensoría de algunos de los programas que consideramos
significativos, emblemáticos del sistema mexiquense de medios públicos. Y como usted sabe, se ha llevado a cabo una especie de reconfiguración de diferentes barras de programación, de los propios noticiarios, todo con el fin de ofrecerle a usted un mejor servicio, mejores contenidos. Y en esta ocasión le queremos compartir el testimonio pues, de dos periodistas que usted conoce, que forman parte de la familia mexiquense de este sistema y que han llevado a cabo pues, una tarea ahora atractiva, interesante en el noticiario matutino. En esta ocasión, pues va esta cápsula con Acela Contreras y Raúl Mulia. Mexiquense Televisión y la Agencia Mexiquense de Noticias abren una nueva etapa en su noticiario matutino, ahora bajo la conducción de Acela Contreras y Raúl García. Un cambio que llega con el objetivo de ofrecer información fresca, veraz y muy cercana con sus audiencias. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los que nos acompañan en Yo Audiencia Mexiquense. Pues sí, como lo comentas, es un proyecto nuevo, renovado, que tiene pues la intención de compartir información muy útil para todos los que nos acompañan desde temprano, porque es un programa que inicia, un noticiero que inicia a las 6:15 de la mañana. Me siento muy contenta, muy motivada de compartir pues toda la información de forma muy oportuna, muy veraz con nuestra audiencia. Raúl García y Acela Contreras comparten la misión de hacer de este noticiario un espacio de referencia cada mañana. La verdad es que creo que es un proyecto que pocas veces se había visto en la televisión del Estado de México, un formato completamente renovado. Estamos estrenando muchas secciones, estamos buscando que el público, que la audiencia pues inicie su día con información amable. Bajo su nueva dirección, el noticiario no solo ofrece las noticias de última hora, sino también análisis, reportajes y el compromiso de abordar temas relevantes para las comunidades mexiquenses, como la educación, la seguridad, el bienestar, sin dejar de lado lo más destacado del arte y la cultura. Para Acela Contreras, su incorporación en televisión representa un gran estímulo profesional. Yo estuve en radio desde los 18 años, en el noticiero matutino de Mexiquense Radio, más de 10 años a las 8 de la mañana. Es un cambio importante sin duda, pero me siento muy cómoda en este proyecto, muy motivada, me despierto todos los días con muchísimo gusto. Acela y Raúl te esperan cada mañana en Mexiquense Televisión para juntos dar inicio al día bien informados. Entonces sí ha sido un reto, pero la verdad es que me he sentido muy cobijado con el equipo al que nos llegamos a sumar con Acela, mi compañera, que la verdad es que ha habido un match impresionante, que eso ayuda a que la motivación, a que la información fluya y podamos ofrecerle a la audiencia pues este programa completo donde es genuino lo que decimos, lo que se ve a cuadro. En fin, es un noticiero muy completo y pues ojalá que nos acompañen todas las mañanas a través de Mexiquense Noticias. Y con esto termina en esta ocasión nuestro programa de Yo Audiencia Mexiquense. Su participación es muy importante. Esperamos sus mensajes, sus críticas, sus quejas. Toda comunicación es muy bienvenida. Usted forma parte esencial de esta producción. Gracias a este gran equipo que lo hizo posible. Gracias a usted. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.